Amigas y amigos, soy Luis Velázquez. Me complace invitarles a acompañarme en mi programa Diálogo Internacional, que se transmite en vivo todos los martes de 10 a 11 de la mañana a través de la Visión Radio. En este programa nos adentramos en el panorama global actual con el análisis profundo de expertos en diversos campos del ámbito mundial. Exploramos temas cruciales que conforman la agenda política global, ofreciendo una perspectiva única y enriquecedora sobre los acontecimientos internacionales más relevantes. Diálogo Internacional, todos los martes de 10 a 11 de la mañana a través de la Visión Radio. En la mañana de hoy tenemos un programa muy especial sobre lo que está ocurriendo en Medio Oriente y para ello hemos invitado a dos amigos de la Visión Radio, dos amigos de Diálogo Internacional. Ellos son el embajador Abraham Clavero y el general Alfredo Carneiro. He titulado este programa, dado la gravedad, Medio Oriente al borde del desastre. Una de las cosas que más me han impactado en todo esto, Alfredo, es que esto parece una guerra perenne, ¿no? ¿Cuántos años llevamos desde 1948 con un mismo conflicto? Es una guerra, como dicen algunos columnistas españoles, es una guerra perenne, que se ha visto agravada además por la intervención de actores regionales como Irán, que ha aumentado su apoyo a los grupos militares en Gaza y otros lugares. Los ataques lanzados recientemente desde Irán han intensificado las tensiones, no solo en el ámbito militar, sino también en el diplomático y por supuesto, desatando temores de una guerra regional más amplia. La palabra regional tiene la connotación es de una amplitud hacia todo el Medio Oriente. Las amenazas de represalias por parte de Irán, pues por supuesto contra posiciones iraníes, los posibles enfrentamientos con facciones respaldadas por Teherán, en fin, todo esto. Ni hablar de las consecuencias económicas que no se limitan a Medio Oriente, sino al resto del mundo. Yo quisiera comenzar con el tema de, yo siempre digo que, y le decía a mis alumnos, que hay una metodología para analizar los problemas y la metodología es saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Me gustaría que comenzáramos. ¿Dónde estamos, mi estimado? ¿Dónde estamos, Alfredo? Bueno, en este momento estamos en una situación peligrosa a nivel global, ¿no? De donde venimos, esta situación conflictiva, donde han habido tres guerras, la del 49, la del 67 y la del 73. La del 56 no la cuento porque eso tuvo otra motivación, otro contexto estratégico, pero esas tres guerras se han caracterizado como guerras en sí, guerras como lo que entendemos como guerra, pues una confrontación bélica entre estados. De trasfondo, por supuesto, está el tema del desplazamiento poblacional de la población árabe, que de alguna manera se vio forzada a partir de sus tierras ancestrales, los territorios que ellos habitaban en lo que es actualmente el territorio del Estado de Israel. Pero ahora tiene una connotación particular, porque esa connotación, y a veces olvidamos este tema, esta confrontación ha ido más allá, o va más allá, del tema del derecho de la población árabe de estar en su tierra, de recuperar lo que han perdido, del derecho de Israel a tener su Estado, porque fue un mandato de las Naciones Unidas, y por supuesto a existir en este momento como Estado. Ha ido más allá porque ahora la pelea se ve pervertida de alguna forma por el hecho de que hay una competición por la representación de la islamidad en el mundo, que en este momento está Arabia Saudita e Irán, que ya tienen como 30 años en un enfrentamiento especie de guerra fría para lograr esta posición,
Y ahora tercia el amigo Erdogan, bien conocido por ti, que también dice, oye, en esta pelea el tercio seguramente sale ganando algo. Fue como decimos en Venezuela, río revuelto, ganancia de Sí, pescadores. y Y él lo él, ha ido a buscar él es y lo ha ido especialista en demostrando eso. en estas 2 semanas. ¿Perdón? Y él es especialista en eso. Sí, sí. Creo que Erdogan ya ha abandonado la antigua aspiración geopolítica que tenía Turquía de pertenecer a la Unión Europea. Ya se ha dado cuenta de que es un socio incómodo y no deseable para esta sociedad. No sé si eso irá a cambiar a corto plazo, pero hasta el momento esto ha sido así. Pero el asunto es que hay una pugna por el liderazgo del mundo islámico y eso tercia en esta discusión. Y tercia tanto que para el año pasado, antes de este ataque, ya estaba a punto de conseguirse la firma de Arabia Saudita y otros estados árabes en aquello que se llamó los acuerdos de Abraham. Y por supuesto, esto tendría dos consecuencias importantes. Si ese acuerdo se firmaba, lo que la gente ha dado en llamar el pueblo palestino, inmediatamente se convierte en algo totalmente inane, algo que simplemente no existe. Y en el caso de Irán, sus ambiciones sus ambiciones como líder de la comunidad islámica también, porque sus acciones siempre han cabalgado en dos sentidos. Estados Unidos como el responsable de todas las cuitas que están sufriendo los pueblos árabes, e Israel como el gran, ¿cómo es que le dice ellos? El pequeño Satán en esa región. También entonces su política, su planteamiento geopolítico basado en la religión queda inmediatamente invalidado. Sí, Eso yo creo que es lo que hace que en este momento esta lucha esté un poco más pervertida. Aquí hay muchas más cosas, por supuesto. sí, Aquí claro. está el tema del terrorismo israelí, que también son ellos terroristas, una parte de ellos. Está el tema del terrorismo árabe, está el tema de la coalición de la yihad islámica, está el tema de la competición de los hermanos musulmanes, de los salafistas. Aquí hay un montón de gente que está metido en este asunto, porque lo bueno que tienen los árabes es cuando no están peleando contra Israel, están peleando entre ellos. Y entonces, en esta circunstancia, yo creo que de alguna forma esto hace que sea un poco más difícil discernir hacia dónde, hacia qué punto puede evolucionar esta situación en términos que se puedan controlar. Y más bien siento que las cosas se están saliendo de las manos. Israel ha planteado una opción estratégica bien interesante, interesante para ellos me refiero, que es el hecho de tratar de agravar la situación hasta tal punto de que Estados Unidos intervenga directamente en el conflicto, porque eso le permitirá y le dará manos libres para bombardear su gran amenaza existencial en este momento, que es el proyecto nuclear de Irán. E Irán está haciendo todo lo posible, y el primer paso fue el ataque del 7 de octubre del año pasado, está haciendo todo lo posible por no perder relevancia en esta lucha, porque mientras ellos tengan relevancia, ellos pueden aspirar a ser la espada del Islam. Sí. Lo que pasa es que también ahí hay otros elementos que juegan un papel importante. Fíjate que una cosa que me ha llamado la atención en todo esto es que Irán hizo un llamado, no a los chiitas, sino al mundo musulmán, para enfrentarse al pequeño Satán, como le llaman ellos. Y sin embargo, ese llamado no fue muy atendido por los demás, por los demás países musulmanes. Eso es importante. Hasta ahora, más allá del bombardeo que hizo Irán, lo que se ve es un conflicto que todavía está entre un Estado que es políticamente conformado, institucionalmente conformado, como es el Estado de Israel, con unos grupos guerrilleros como Hamas, como Hezbollah, como los otros que están en los hutíes, en fin, todo eso. Pero países como otros que están institucionalmente bien formados, estados, no se han pronunciado contra eso. No sé si es porque realmente las, los acuerdos de Abraham han funcionado como un mecanismo de equilibrio ante todo esto, o bien porque,
Bueno, muchos de ellos ven que el problema va mucho más allá de una guerra, sino de una crisis bastante pronunciada desde el punto de vista económico. Pero Abraham, tú me escuchas. Sí, te oigo. ¿Y Ah, ustedes? perfecto. Y estábamos en esta etapa de dónde estamos. Según tu opinión, ¿dónde estamos? Bueno, en primer lugar, quiero pedir excusas por este inconveniente técnico que hemos tenido, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, primero, manifestar nuestras condolencias y nuestra solidaridad con todas las víctimas inocentes, ¿no? Tanto del lado israelí como del Estado palestino. En estos momentos estamos, como dicen, en la peor hecho bélico que se ha producido en ese enfrentamiento que existe desde el año 48, cuando se creó el Estado de Israel, y que nos ha llevado a esta guerra que lleva ya más, ya lleva, ayer cumplió un año exactamente. Un enfrentamiento provocado por el acto terrorista de ¿cómo se llama?, de Hamas, en un día, ¿cómo se llama?, importante, en un día festivo, las festividades del Rey, y que desató toda esta situación, ¿no? Nos llevó o ha llevado a Israel y a Hamas a ese enfrentamiento, y a esto se ha unido, ¿no?, ahora, ¿cómo se llama?, la participación de otros grupos terroristas, como es por lo menos los Houthis, ¿cómo se llama?, también, ¿cómo se llama?, Hezbollah, y que realmente tiende a convertir al Medio Oriente a que se cumpla lo que siempre se ha dicho del Medio Oriente, que es la región más conflictiva del mundo por diversos motivos, no solamente por el conflicto árabo-israelí, sino también por su situación geográfica, por los recursos, ¿cómo se llama?, petroleros que dispone la zona, y por los enfrentamientos por posiciones ideológicas diferentes entre Irán e Israel, y también por posiciones diferentes de Irán con otros países del Golfo, a pesar de haberse restablecido las relaciones con Arabia Saudita. De manera pues que estamos en un momento realmente crítico, que puede extenderse esa guerra a otros países, aunque hasta ahora la mayoría de los países especialmente los países del Golfo, los países más poderosos, hasta ahora se han mantenido, como dicen, equidistantes, sin manifestarse, sin hacer señalamientos directos con respecto a esta situación. Pero, ¿cómo se llama?, vemos cómo progresivamente, especialmente en los sectores populares, pues, ¿cómo se llama?, hay un descontento, especialmente con su gobierno, por no apoyar a la causa palestina. Y, y eso también va a ayudar mucho ¿cómo se llama?, a la República Islámica de Irán, que es el que ha salido, como dicen, a dar la cara. Sí. Un hecho que espero que no se extienda y que no se convierta realmente En un una guerra detonante, total. sí, sí. Ojalá que no. Tú sabes, Abraham, que yo pienso, y Alfredo, que va a haber una respuesta, es decir, va a haber una respuesta, pero no la respuesta que están esperando muchos de un bombardeo a israelí a Irán. No, 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 no creo que eso vaya a suceder en todo caso. Creo que más doloroso va a ser que para Irán que los que los apoyen queden eh, bastantes fracturados desde el punto de vista militar, como es Hezbollah y como es Hamas. Esa es la impresión que yo tengo. Una, por muchos factores dentro de políticos, económicos, sociales, humanitarios, pero no creo que se vaya a dar una respuesta a ese bombardeo de Irán que produjo, no sé, 9, 10, 20 muertos, X, sino
una respuesta que afecte más bien a los apoyos de Irán en esa zona. ¿Qué opinan ustedes? Alfredo. Ahora no tienes el micrófono. Me parece a mí que el gobierno, que estoy diciendo que estoy de acuerdo contigo, Uh-huh. me parece a mí que el gobierno de Irán, estos ayatolás, están conscientes de este asunto. Irán tiene una situación interna muy, muy difícil. Una ampliación de la guerra significará que, bueno, la situación se va a poner peor. Y si ya tienen una inseguridad en la estabilidad de su gobierno, muy probablemente una ampliación de la guerra, incluyendo que incluya, por ejemplo, la intervención de Estados Unidos, directa, me refiero, ¿no? Porque ya de todas maneras están interviniendo dándole armas a Israel. Significará la caída del régimen islámico en esa nación, porque la verdad es que república es un mote, porque ni es república. Islámica seguro que es, pero república no tanto. Entonces, ellos están conscientes de este asunto y por eso los ataques son limitados. Pues si tú vas a hacer un ataque de exploración y de los 181 cohetes que envía, pues no hay ni un herido, algún muro, una tapia que se cayó por ahí o algo así por el estilo, quiere decir que no quieres hacer daño. Y ese no quieres hacer daño quiere decir que no quieres ampliar el mecanismo bélico del enfrentamiento, no quieres empeorarlo, sino que simplemente estás tratando de salvar las apariencias, porque una de las cosas que ha demostrado Israel en este interín es que aquello que se dijo que si su inteligencia ya no funcionaba, que su inteligencia no sé qué, que su inteligencia no sé cuánto, resulta que pueden llegar hasta las mismas entrañas del gobierno iraní para darse cuenta dónde hay un líder y matarlo en Teherán, en la propia capital de esa ciudad. Israel ha hecho una labor de inteligencia importante y eso le ha permitido descabezar totalmente a Hezbollah y a Hamas. Esto no significa que vayan a desaparecer, porque esta guerra se alimenta mucho de odio y cuando hay odio la racionalidad no tiene nada que ver dentro de este asunto. Sí. Así que bueno, estoy de acuerdo contigo en ese sentido. ¿Se ampliará la guerra? Mira, habrá que ver, porque a Estados Unidos tampoco le conviene esa ampliación. Estados Unidos ha sembrado ahorita como unos 20, 25 mil millones de dólares en apoyo a Israel, sin contar los ya 80, casi 100 mil que lleva por allá por el lado de Ucrania. Y por muy bollante que sea su economía, que sí lo es y que puede soportar todo esto, tampoco es que se puede estar echando constantemente dinero en un saco roto hasta que, bueno, algún día tú digas, bueno, ya no más, y entonces estén en las peores circunstancias como les pasó con Afganistán. Sí. Abraham, ¿qué opinas tú? Mira, yo pienso, hay que verlo también desde el lado de Israel y desde el lado de Netanyahu. Netanyahu le conviene esta guerra. Netanyahu, Netanyahu le conviene seguir en esta guerra debido a la situación interna que enfrenta Netanyahu. Sí, eso es cierto. Netanyahu está convocado ¿cómo se llama? Para enfrentar el juicio en diciembre del presente año por los juicios de corrupción que tiene. Y por otra parte, ¿cómo se llama? Recordemos que Netanyahu preside el gobierno más, ¿cómo se llama? Más de derecha que ha tenido, más conservador que ha tenido, ¿cómo se llama? Israel en toda su historia, con elementos que piden inclusive que se extiendan las fronteras de Israel desde el Mar Muerto hasta el Mar Mediterráneo. Entonces, a ellos les conviene. Y en este momento, fíjate que ¿cómo se llama? Es interesante que a pesar de la intervención de Biden, a pesar de la intervención ¿cómo se llama? De los Estados Unidos pidiendo, por lo menos, respaldándolo, pero pidiendo que se logre una tregua presentada por Francia y por los Estados Unidos. Fíjate que, ¿cómo se llama? El Netanyahu ha continuado con su proceso de esta guerra que lleva 42.000 personas fallecidas, ¿cómo se llama? Personas inocentes que han muerto como consecuencia de esos ataques por parte
del gobierno de Netanyahu. De manera pues que, ¿cómo se llama? Tampoco es que Netanyahu vive en una situación, ¿cómo se llama?, de un apoyo total dentro de la población, en el gobierno, dentro de la población judía, pues hay muchas críticas porque no ha logrado terminar de rescatar a los 94, ¿cómo se llama?, rehenes que quedan, y tampoco ha podido derrotar definitivamente ni a Hamas ni a Hezbollah, a pesar de los golpes tan fuertes que les ha dado últimamente. De manera pues que tenemos también que ver ese punto de vista. Y vemos cómo, fíjate, un hecho interesante. Ayer en Nueva York hubo una manifestación de 7 cuadras en favor de lograr de lograr la paz y en favor de Palestina, ¿no? Una ciudad tan judía como es Nueva York. Y fíjate que ayer se produjo ese hecho. A pesar de que los líderes de la Unión Europea ayer manifestaron, es decir, de una forma irrestricta, su apoyo al gobierno de Israel, pero también dejaron entrever la necesidad de un acuerdo para proteger a la población palestina. Es decir, claro, el mensaje principal era en favor de Israel, pero en líneas secundarias estaba la necesidad de proteger a la población palestina, a la población, ¿cómo se llama?, civil, ya que se han violado todos los principios de los acuerdos de Ginebra que establecen principios que protegen a la población, ¿cómo se llama?, civil, y que han muerto hasta ahora 42.000. No podemos decir que esos 42.000 eran totalmente favorables a Hamas, porque inclusive dentro de la Franja de Gaza hay muchas posiciones en contra de Hamas y ha sido muy criticado. Es decir, que esta guerra ha llevado a este enfrentamiento como consecuencia de ese ataque llevado por parte de Hamas, ese acto terrorista llevado por parte de Hamas contra Israel. Sí, hay muchas cosas dentro de todo ese escenario macabro, vamos a llamarlo de esa manera. Toda guerra, por definición, es algo macabro, digno de una película de esas de terror. Una guerra es así. Sin embargo, hay elementos que tú te pones a pensar, oye, ¿qué estará pasando? Por ejemplo, el llamado que hizo Irán al mundo musulmán, y creo que eso lo conversamos hace una semana, Abraham. El llamado no fue a los chiitas, sino fue al mundo musulmán, y eso es importante. Creo que los ayatolás deben estar muy preocupados porque la respuesta no ha sido realmente contundente a ese llamado, y todavía no ha cambiado la dinámica de la guerra, ni los países árabes, el resto de los países de la región no se han pronunciado ni han hecho absolutamente nada, sobre todo aquellos que forman parte de los acuerdos de Abraham. Eso es algo que llama la atención, porque, qué sé yo, uno se puede confundir, uno puede decir, bueno, es que los chiitas, los ayatolás están perdiendo fuerza dentro del mundo, lo que le quedan son movimientos guerrilleros, movimientos terroristas, para poder hacer una guerra, para poder enfrentarse al pequeño Satán. ¿Será eso lo que está pasando? Vamos a una pausa y ya regresamos, pero me gustaría que habláramos sobre eso y, por supuesto, qué está pasando con los acuerdos de Abraham, si los acuerdos de Abraham están sirviendo como mecanismo estabilizador en la región y evitando de alguna manera que esa guerra vaya a tener un carácter ampliado regional. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el embajador Abraham Clavero y el general Alfredo Carneiro sobre el Medio Oriente al borde del desastre. Ya regresamos. La Visión Radio está aquí para... Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Abraham Clavero y con el general Alfredo Carneiro acerca
de Medio Oriente y al borde del desastre. Yo les dejé antes de irnos unas inquietudes referente al llamado que hizo Irán y a los acuerdos de Abraham. Me gustaría empezar con Abraham. Mira, Luis, interesante eso que plantea, porque en realidad, ¿cómo se llama? Los países poderosos, es decir, los que tienen realmente el poder, la fuerza económica como para llevar a cabo, respaldar una acción, es decir, se han ido distanciando, ¿no?, de el problema palestino. Tanto es así que ellos firman unos acuerdos de Abraham, y eso es lo que realmente molesta a muchos sectores en el Medio Oriente, que firmaron unos acuerdos de Abraham en los cuales la situación de Palestina, la necesidad de que se sienten y se logre un acuerdo para el establecimiento de un Estado palestino, no fue incluido en esos acuerdos. Y eso realmente molestó a muchos sectores dentro de la sociedad del Medio Oriente, de los grupos islámicos, de los grupos árabes, porque, ¿cómo se llama? ¿Cómo es eso de que vas a firmar acuerdos de acercamientos que indiscutiblemente era importante para los países árabes, ¿no? Firmar esos acuerdos y buscar una paz, pero también no podías dejar de lado un hecho tan importante como ha sido la necesidad de que se cree un Estado palestino. Es una cuestión que ha estado vigente desde el año 48, cuando Naciones Unidas decidió repartir, ¿no?, los territorios entre el nuevo Estado de Israel, creado por Ben Gurión, y un Estado palestino que desafortunadamente cometieron el error de no aceptar la decisión de Naciones Unidas, y eso es lo que ha traído como consecuencia todo este enfrentamiento, toda esta cuestión que ha llevado a 3 guerras: la guerra de independencia, la guerra de los 6 días y la guerra del Yom Kippur, más todos los enfrentamientos esporádicos que han habido, concluyendo ahora con esta situación. De manera pues que los países poderosos, especialmente los países del Golfo, se han ido distanciando, han aportado su grano de arena, pero no quieren ya, ¿cómo se llama?, inmiscuirse más en esa situación, porque tienen el temor de los grupos guerrilleros, de los grupos, ¿cómo se llama?, terroristas que se han surgido, porque indiscutiblemente que toda esta situación ha traído como consecuencia el surgimiento de Hamas, el surgimiento de Hezbollah, el surgimiento de los Houthis, etcétera, etcétera, y que ellos ven como una amenaza a sus gobiernos, a sus monarquías. Por lo tanto, ¿cómo se llama?, ellos se han mantenido se han ido, como dicen, distanciando, sin que eso signifique que se hayan, ¿cómo se llama?, olvidado completamente de la situación de los palestinos. Entonces, hay que tomar en consideración ese aspecto. Recordemos que ayer había una pancarta muy interesante, ¿no?, que decía: un año de enfrentamiento, 67 años de intervención directa del Estado de Israel en Palestina. Entonces, ojo con eso, ¿no? Ojo con esa situación. Y que es necesario, es obligatorio, Luis, que se sienten y que Netanyahu acepte la imperiosa necesidad de que se cree un Estado palestino. Eso no lo puedo, eso está establecido en los principios de las Naciones Unidas. Nadie le puede negar a Palestina que cree su Estado. No es que yo sea a favor de Palestina. Creo que el Estado de Israel ha hecho una gran labor y se ha constituido en una nación a la que admiramos y respetamos, pero también tenemos que tomar en consideración que los palestinos también tienen derecho a establecer su Estado, y que ha ido y que ya por lo menos la Asamblea General de Naciones Unidas lo ha reconocido y que lo ha aceptado como un miembro observador. Sí. Alfredo. Es complicado por dónde comenzar acá, ¿no?
pero yo voy a comenzar, porque tengo que escoger un sitio, para comenzar por el caso de Irán. La gran preocupación que debe tener actualmente el Consejo de la Revolución y lo que es la cúpula gobernante de Irán es que ese llamado no cayó como ellos pensaban que iba a caer, porque los demás estados, inclusive los que apoyan a Irán, los demás estados árabes, no ven con buenos ojos la intención de Irán de convertirse en representante, en vocero y el líder de la islamidad en el mundo. Eso es una aspiración que ellos tienen y que ha llevado enfrentamientos con Arabia Saudita, que también de alguna manera pretende eso, y ahora que Tercer Erdogan más todavía. Así que eso no va a ir para ninguna parte. En segundo lugar, el tema del Estado palestino, que parece que es lo que está de moda. El Estado palestino no existe por la sencilla razón de que los árabes no quisieron que existiera. Cuando termina la guerra, en el año 49, el rey Abdullah de Jordania se fue a Jerusalén y dijo: de el Jordán para acá, esto es mío, esto es de Jordania y no se lo presto a nadie. Y se quedó con eso durante bastante tiempo. Y del lado egipcio se apoderaron de la franja de Gaza y con la misma intención: esto es de Egipto y no lo vamos a devolver. Ahí murió la intención de crear un Estado palestino, y no fue por culpa de los israelíes, fue por culpa de los mismos árabes. Esta situación cambia en el 67, cuando Israel ocupa hasta el canal de Suez y casi que llega a Damasco, y por el este se llegó hasta el Jordán y se quedó con Jerusalén. Ahí fue cuando se le ocurrió: oye, debería haber un Estado palestino. Pero en realidad los árabes no creen en eso que se llama Estado palestino, sino hace tiempo las actitudes que hubiesen tenido hubiesen sido otras. Y es que el planteamiento estratégico de ellos es que Israel no debe existir. Ahora ha habido un cambio, ha habido una evolución en la situación política, ha habido una evolución en la situación interna de los países árabes me refiero, ha habido una evolución en la forma como llevan sus relaciones internacionales, y por ejemplo tu gran amigo, el tierno Bin Salman, quiere modernizar a Arabia Saudita y colocarla al lado de las potencias más desarrolladas. Eso conspira, por supuesto, con una asociación con Irán o con una asociación con los movimientos que de alguna forma se mueven violentamente para lograr el tema del Estado palestino. Ni siquiera Qatar, que es el gran aliado de Irán en el mundo árabe, ni siquiera Qatar ha apoyado lo que ha dicho esta gente en Irán, y era uno, por supuesto, de los que está dispuesto a continuar en un proceso de pacificación que se supone que debe existir en esa región para quitar la inestabilidad, porque esa inestabilidad de alguna manera los perjudica a todos. Eso por ese lado. Por el lado interno de Israel, yo no creo mucho la teoría de que la guerra favorezca a Netanyahu. Netanyahu es una persona, un líder político que no es que esté imputado, es que está casi demostrado que el tipo es un corrupto y que ha hecho una serie de acciones que contra la ley allá en Israel. Pase lo que pase, así él gana esta guerra y logre reducir a Hamas y Hezbollah, que no lo creo, él va a ser llevado a juicio y va a tener que pagar, va a ser enjuiciado por las tropelías que supuestamente este señor ha hecho, por mucho que pueda tener en este momento el 54% de apoyo de su población en cuanto a estas acciones. La situación interna de Israel es de otra índole. Alguna vez alguien me contó, un judío por cierto, que si tú reunías a 3 judíos tenías 5 opiniones distintas sobre el mismo tema. Y esa es la naturaleza de ese pueblo. Esos son venezolanos, esos no son israelíes. ¿Perdón? Esos son venezolanos, no israelíes. Sí. La naturaleza de ellos es la dialéctica permanente. Y la manera como ellos hacen política, pues de alguna forma, se parece mucho a la inglesa, por cierto. Casi que vale todo siempre y cuando esté dentro de los límites legales, ¿no? Sí. Casi que vale todo. Por eso es que Netanyahu no lo salva a nadie de sentarse, pase lo que pase, frente a un tribunal. Fíjate, Ahora bien, ¿le conviene a Israel
que existe un Estado palestino, porque tú dirías, bueno, que la mejor solución es que se decrete el Estado palestino y entonces Israel puede hacer la paz con todo el mundo. Fíjate que ni siquiera en los acuerdos de Abraham se incluyó el condicionamiento al establecimiento de un Estado palestino como mecanismo para poder firmar, para darle aval a esos acuerdos. Lo cual quiere decir, o te muestra a ti lo importante que es el Estado palestino para el resto de la gente, tanto árabes como no árabes, que están involucrados en este tema. Pero, ¿qué es lo que significa un Estado palestino? Un Estado palestino significa que todo lo que se logre con los acuerdos de Abraham no puede mantenerse, porque el primer objetivo nacional de ese Estado será recuperar los territorios que alguna vez fueron de lo que la gente de alguna forma llama Palestina, lograr que las familias que llevan su historia de lo que perdieron, de lo que ahora ya regresen a esa población. Y no solamente eso, habrá un ejército suficiente para respaldar estas ambiciones. Habrá un conjunto de personas, particularmente del lado de los árabes, un conjunto de personas, de estados, que querrán apoyar por razones religiosas esta motivación, y por supuesto es la mejor manera de que nunca haya paz dentro de este asunto. Sí. Pero además permíteme una cosa. Permíteme una cosa. Perdón. Abraham. Mira, Alfredo. ¿Qué digo? Alfredo, mira, no olvidemos que se firmaron los acuerdos de Camp David. Y esos acuerdos de Camp David, y que reconocía la existencia del Estado de Israel, y que el mismo Yasser Arafat terminó reconociendo la existencia del Estado de Israel. Eso no lo podemos olvidar. Lo que no se nos debe olvidar tampoco es que posteriormente vinieron una serie de líderes, ¿cómo se llama? En Israel, totalmente radicales, que no han permitido que se pongan en práctica esos acuerdos del Estado de Israel, ni se pongan en práctica lo que se acordó en la Conferencia de Madrid, de 1999, en la cual por primera vez se sentaron juntos, ¿cómo se llama? Judíos y palestinos, para discutir una serie de puntos, de situaciones que necesitaban enfrentar, porque no solamente es la creación del Estado de Israel, sino también es situaciones importantes como es el agua, ¿no? De manera pues que vemos cómo Ariel Sharon y posteriormente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Netanyahu han mantenido una posición totalmente contraria a esos acuerdos de Abraham, que no se han cumplido en gran parte. No le voy a restar, ¿cómo se llama? La influencia negativa también de los grupos palestinos, sino también la influencia negativa de estos nuevos elementos muy radicales que se han opuesto a que esos acuerdos de Camp David se pongan en ejecución, y que para el establecimiento de un estado palestino, Alfredo. Sí. Entonces, yo quisiera decir una cosa. Hay un interés, no es que el mundo árabe no tenga interés. Claro que tiene interés en que se cree un estado palestino, porque bueno, todo el mundo tiene derecho a la autodeterminación de los pueblos, Alfredo. De manera pues que creo que todo debe pasar. Termino ya un momentico, Luis. Todo tiene que pasar porque las autoridades del Estado de Israel y los representantes de los palestinos se sienten y acuerden el establecimiento de un Estado palestino. Eso no hay duda, Alfredo. Mira, yo veo varias cosas en todo lo que ustedes han hecho. La primera que veo es que el Estado palestino ha servido una excusa política, económica y fundamentalmente religiosa. Eso lo veo en primer lugar. En segundo lugar, sí, a mi modo de ver, y coincido en eso con Abraham, el tema de Netanyahu es fundamentalmente político, pero de política interna. Su guerra es básicamente de política interna. Está claro que va a ir a un tribunal a presentar cuenta y va a decir de dónde sacó los reales, pues, como decía Luis Herrera Campins, que en paz descanse.
Eh, eso necesariamente va a ir, pero una cosa es presentarse como perdedor ante las instituciones de justicia israelí y otra cosa es presentarse como ganador ante las instancias judiciales del país. Eso es bien importante, porque entre otros puntos, porque le va a dar una durabilidad en el poder a la facción que él representa, que es el lado conservador de la política israelí. Eh, para mí la cuestión de Irán es sumamente importante porque evidentemente me da la impresión de que es el oxígeno de esos grupos. Es el oxígeno, está peleando no por los palestinos, no es por Hamas, es por la preponderancia dentro del mundo musulmán, y en eso tienes tú absolutamente razón, Alfredo. Es decir, sin ninguna duda dijiste el key, conseguiste el key de toda la actuación de Irán. El Irán necesita, los ayatolás necesitan presentarse como los portadores de, de la creencia islámica en el mundo. Y por encima incluso del país que es el que preserva los valores del Islam, que es Arabia Saudita. Pero siempre Irán va a seguir mandando. Yo les quiero hacer, nos quedan 10 minutos de programa, pero quisiera hacerles una pregunta, porque evidentemente todo pasa por los intereses de Irán. No es un tema, es decir, ya hay una propuesta concreta que es los dos estados. Y yo creo que eso puede ser un buen comienzo. Es decir, que vivan en paz o no vivan, eso se verá con el tiempo. Pero a mí me parece que es un buen comienzo la solución de dos estados. Pero yo les quiero hacer una pregunta y comienzo con Alfredo. Nos queda, tienes 5 minutos. Voy a hacer espérate un momentito. rapidito. Espérate un momentito. La pregunta es 5 minutos cada uno. Ok. ¿Qué hacer con Irán? Ok, volvamos al tema de la situación interna, ¿no? No hay forma ni manera, o por lo menos como yo lo veo, puedo estar equivocado, por supuesto, pero no hay forma ni manera de que un Estado palestino traiga la paz a la región. No va a ser posible. Y eso es el temor de los planificadores estratégicos de Israel. Además que ellos tienen otras ambiciones más allá, que es quedarse con todos esos territorios, por supuesto. Entonces, eso no es lo que va a traer la paz. Los acuerdos de Camp David fueron acuerdos bilaterales con un mediador. Bilaterales entre Israel y Egipto, con el presidente Jimmy Carter, si mal no recuerdo, como mediador, para poder hacer la paz entre esos dos países en particular. Los demás ninguno lo reconocieron. Y tanto fue así que todos aplaudieron cuando asesinaron a Anwar el-Sadat en aquel desfile militar, y después asesinaron al israelí también. Así que por ahí las cosas no van. Los acuerdos de Madrid son un buen marco, y son un marco excelente si en realidad existiese algún tipo de voluntad política para que en realidad pudiese existir este Estado. Pero los mecanismos de fricción que existen en este momento, escuché yo hace poco, por cierto, alguien comparaba la franja occidental, la margen occidental del Jordán, con una especie de archipiélago. El Estado palestino que existe en este momento, bajo el comando del señor Mahmoud Abbas, es una especie de islas, donde hay 3 zonas que están allí bien diferenciadas. Hay una zona donde todo el control institucional y de seguridad es del Estado de Israel. Hay otro donde el control político pertenece a lo que es ahorita el régimen del Estado palestino, pero todo el control de seguridad pertenece al Estado de Israel. Y hay unas islas donde lo que es ahorita el régimen del Estado palestino ejerce el control. ¿Cómo haces tú
para poder darle forma de país a este asunto sin poner en riesgo la seguridad del otro. Y ese es uno de los temas que tienen que discutir y es uno de los temas donde no han podido ponerle, digamos, un punto donde ellos puedan llegar a algo, a una base de negociación. Peor todavía porque los colonos israelíes, que son los terroristas del otro lado, porque del otro lado también hay terroristas, los colonos israelíes viven haciendo acciones de prácticamente limpieza étnica en las zonas árabes de estas islas del Estado, del régimen del Estado palestino. Y el gobierno de Netanyahu no le pone control a esta gente. De cuando en cuando mete preso a alguno que otro, pero no ha logrado cortar este tipo de situación. Pero esto genera una respuesta del lado árabe, entonces viene el ejército y se queda con todo. En esa condición es bastante difícil que ellos vayan a salir adelante. Alfredo, ¿qué va a pasar con Irán? ¿qué hacer? No qué va a pasar. Lo que quiero que me digan la opinión de cada uno. ¿Qué hacer con Irán? Es que voy a eso justamente. ¿Qué va a pasar con Irán? Irán va a seguir, su opción estratégica en este momento es enfrentarse directamente a las potencias occidentales con estos grupos guerrilleros. No hay forma ni manera, a mi modo de ver, que el Estado de Israel acabe ni con Hamas, ni con Hezbollah, ni con los hutíes. Porque esto es como los hongos. Tú erradicas uno e inmediatamente crece otro montón más. Porque aquí las raíces de esta guerra no tienen nada que ver con la técnica política. Las raíces de esta guerra están afincadas sobre dos terrenos que no tienen forma ni manera de racionalizarlo. Uno es la religión y el otro es el abuso que han sufrido durante tanto tiempo los árabes en Palestina a manos del ejército, de la policía y de los colonos israelíes. Eso ha creado en ellos una situación mental donde son capaces de ir y inmolarse porque quieren matar a 2 o 3 en un mercado. La historia demuestra que toda potencia que termina recurriendo al terrorismo como mecanismo de combate es porque ha perdido la guerra en la cual está metida. Sí. Abraham, ¿qué hacer con Irán? Tú estuviste ahí varios años, conoces bien el régimen de los ayatolás. En primer lugar, Luis, yo creo que, es decir, mientras que el gobierno de Israel siga promoviendo, siga ¿cómo se llama?, apoyando la extensión de los asentamientos, va a ser imposible lograr un acuerdo, ¿no? Es decir, ese juego tan famoso como era el Pac-Man, vemos cómo se han ido comiendo los territorios palestinos y esos territorios corresponden a Palestina. De manera pues que eso hay que reconocérselo, ¿no? Hay que retribuirle esos territorios a los palestinos que han sido ocupados por el Estado, por toda esa cantidad de grupos de migrantes que han venido especialmente desde Europa Central y que se han establecido en Israel y que se han convertido realmente en unos grupos como esa más. Han practicado un terrorismo y han practicado esa limpieza étnica en toda esa zona. Con Irán, mira, los hechos del año pasado demostraron que el gobierno de Irán, a pesar de que se tambaleó, sigue ahí, sigue en el poder, los ayatolás siguen en el poder. Hay una cuestión interesante, ¿qué va a pasar con la muerte del líder? Porque todo parece indicar que sufre de cáncer, un cáncer irreversible, y que se plantean alternativas como que sea sustituido por su propio hijo. Es más, se estaba planteando también que el anterior presidente de Irán hubiera sido el que reemplazaría a Jamenei. Vamos a ver qué sucede. Pero todo parece indicar que hasta ahora el gobierno, es decir, el régimen de los ayatolás sigue siendo lo suficientemente fuerte como para mantenerse. Y no se vislumbra dentro de Irán el surgimiento de una oposición lo suficientemente poderosa, lo suficientemente significativa, porque bueno, el régimen de los ayatolás se ha caracterizado por acabar y por impedir
que surja ningún movimiento de oposición y por lo tanto, ¿cómo se llama? No se vislumbra que el régimen de los ayatolás caerá a corto plazo. Seguirá apoyando a los grupos terroristas como Hamas, a Hezbollah, a los Houthis. Pero ojo, el gran problema que tiene Irán es que no dispone de una aviación lo suficientemente moderna como para poder enfrentar una situación de guerra importante en la zona del Medio Oriente. Sí. Yo espero que, ¿cómo se llama? Irán va a responder, indiscutiblemente que, ¿cómo se llama? Israel va a responder a ese ataque, pero ojo, en dado caso de que ataque las plantas nucleares, eso podría disparar una guerra, es decir, de magnitudes inconmensurables. Sí. No, pero de que el gobierno de ¿cómo se llama? Del Estado de la República Islámica de Irán no se está tambaleando a pesar de la situación tan crítica que está enfrentando, porque económicamente enfrenta una situación muy crítica. Yo no veo que a corto plazo eso pueda suceder. Irán seguirá siendo una realidad que está ahí y que con la cual los países, no estoy hablando solamente de Israel, sino el resto de los países del Medio Oriente y especialmente las monarquías del Golfo van a tener que ¿cómo se llama? Que enfrentar. Un minuto cada uno. Empezando con Alfredo. De acuerdo, Irán... Un momentito, aparentemente... espérate un momentito, Alfredo. Lo que quiero es que en ese minuto me digan si esta situación actual podría conducir a nuevas alianzas en la región. Esa es mi pregunta. Y ahí quiero que... Alfredo. Claro que sí. Por supuesto que hay una reconfiguración de alianzas. No es que van a ser alianzas nuevas, sino que se van a reforzar algunas. Por ejemplo, no hay forma ni manera de replantear en este momento y en estas condiciones los acuerdos de Abraham. Ya eso te dice a ti que hay una alianza, hay una reconfiguración de alianzas en este asunto. Israel no va a conseguir más aliados. No hay forma ni manera de que Israel consiga más aliados, por lo menos como yo lo veo, porque no tiene dónde buscar. De hecho, Israel tiene un gran problema, que él ha perdido la guerra del relato. En este momento, en el mundo, los malos son ellos y los buenos son nosotros. Siempre la ha perdido, simplemente por la disculpa de Palestina. Y no está haciendo los mayores esfuerzos por recuperar este asunto. Pero también es cierto de que lo que se ve en la prensa con las manifestaciones, lo que te indica a ti es hasta dónde alcanza la diáspora árabe. Sí. No hasta dónde está el apoyo o no a Israel. Sí, Abraham. Mira, ¿cómo se llama? Yo creo que se va a mantener el status quo, ¿no? No hay posibilidades Es decir, la situación va a permanecer, tal como lo dice Alfredo, pues esos acuerdos de Abraham van a quedar, no en letra muerta, ojo, se va a abrir un compás de espera, ¿no? Esperar que la situación mejore, esperar que haya alguna negociación con respecto a los palestinos para poderlos, ¿cómo se llama?, reactivar. Pero a muy corto plazo, inclusive a mediano plazo, esos acuerdos están en letra muerta. Ningún otro país árabe se va a atrever a firmar esos acuerdos bajo ninguna circunstancia, ¿no? Sí. De manera pues que ese es mi punto de vista sí, y que sí. No, estoy de acuerdo. Hay que hacerle un seguimiento y hay que ver qué va a pasar realmente en las próximas horas o en los próximos días ante la posibilidad de una reacción por parte del Estado de Israel para, ¿cómo se llama?, reaccionar ante ese envío de los misiles, de los 180 misiles que envió al Estado de Israel. Bueno, oye, muchas gracias, Alfredo, muchas gracias, Abraham. Realmente fue una clase magistral lo que han dado
para que la audiencia se entere de lo que está pasando y del impacto que puede tener a nivel global. 1.000.000 de gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo, Abraham. Un abrazo, Luis. Un saludo a la audiencia.